Sería muy ingenuo pensar de que Fabián Bustos dejó Universitario de Deportes por simples comentarios de algunos hinchas que de repente no se encontraban conforme con lo que venía mostrando el equipo crema, ¿verdad? Sería muy ingenuo pensar de que se ha cortado un proceso solo por algunas derrotas que encontró en el camino en Copa Libertadores. Creo que todos tenemos claro, o bueno, en gran parte, la mayoría, porque ayer incluso fui al Estadio Monumental y pude hablar con algunos hinchas y algunos de ellos se mostraban incómodos por toda esta situación porque sienten de que se está cortando el trabajo de Fabián Bustos de manera intempestiva porque de repente los cremas no están en su mejor momento, algunos incluso pedían ya la salida también del entrenador argentino porque no encuentran la forma de que ese Universitario gane jugando bien alguno de sus partidos, pero las cosas van mucho más allá de simplemente lo futbolístico o de lo que podamos ver o de lo que de repente algunas personas puedan hacer creer. Y es que no estamos hablando de cualquier tipo de salida tampoco, no es por ejemplo como en el caso de Sporting Cristal, después de una seguidilla de partidos, de derrotas aplastantes para el conjunto rimense, Guillermo Farré dejó de ser el entrenador de ese equipo, pero en el caso de Fabián Bustos no es así. De hecho, las dos derrotas en Copa Libertadores creo que fueron un poco ajenas al universo que Universitario estaba pasando en la Liga 1 y de hecho incluso en los propios partidos de Copa Libertadores que de repente se quedaron muy cerca de conseguir una victoria o de conseguir por lo menos rescatar un punto. La salida de Fabián Bustos pasa finalmente por un crecimiento profesional que es algo que de repente un sector de la hinchada no quiere entender. Y es que es una salida con una oferta en mano. Es una salida que llega desde Paraguay con la oferta de Olimpia, una oferta bastante tentadora para Bustos y por la cual termina decidiéndose por finalmente aceptarla y dejar de repente, es cierto, a mitad de camino a este Universitario de Deportes que va a tener pocos días para tratar de conseguir a un nuevo estratega y que pueda ponerse a ruedo nuevamente en Copa Libertadores. Y sí, finalmente Fabián Bustos decidió decantarse por su crecimiento profesional, su crecimiento como estratega después de haber pasado por el fútbol ecuatoriano por varios años, llegar a la Liga Peruana, salir campeón incluso en un centenario, pero ahora tratando de conseguir un reto mayor en un equipo que de repente tiene mejores impresiones a nivel internacional, que incluso ha podido conseguir logros también en este tipo de campeonatos, que viene siendo uno de los más importantes y grandes de Paraguay y que por supuesto lo van a poner en la palestra para después quizá futuros proyectos mejores. Y a ver, obviamente con esto no quiero tampoco menospreciar al equipo de Universitario de Deportes, sabemos de la historia, de lo que significa este club para el fútbol peruano, pero hay que ser realistas también de que ningún equipo peruano ha conseguido ningún logro internacional desde hace muchísimo tiempo. De hecho, el último que lo hizo y el único ha sido en realidad Cienciano en Copa Sudamericana y en la Recopa también. Universitario, es cierto, tiene una historia de haberse quedado en la final, de haberse quedado muy cerca de llevarse la gloria máxima, pero ¿hace cuántos años ya pasó eso? ¿Desde hace cuántos años estamos hablando de que ni la U, ni Alianza, ni Cristal pueden por lo menos pasar o llegar a instancias finales? No se da. Y creo que es realidad y plausible también ver el hecho de que una persona busque una mejoría. Ahora, que de repente pase en un momento complicado, en el que pase a mitad de camino, cuando recién está empezando la Copa Libertadores, cuando recién comienza también la Liga 1, es algo que quizá pueda molestar a muchos y que por eso genera muchas impresiones negativas sobre esta salida. Obviamente nadie quiere que su equipo se quede en la nada, se quede de repente con un Manuel Barreto, que de decisiones buenas hemos sabido pocos en los últimos años, o que incluso con el propio Piero Alba, que tiene la dirección de los menores, es cierto, y que de repente cuenta con un poco más de sentimiento crema, de corazón merengue que pueda servir para esos partidos, pero estamos hablando de repente lo que se puede hacer solo en Liga 1, pero por la Copa Libertadores va a ser un reto mucho mayor. Pero yo creo que lo que más molesta en realidad es cómo se han venido manejando las cosas ahora último en la U. Y es que yo siento que incluso con todo esto de la salida de Fabián Bustos, lo que se habló en los últimos días de que supuestamente se iba porque estaba ya cansado de todas las críticas, siento que se ha manejado de una forma no correcta de parte del club. No tanto por el hecho de la salida, y eso quiero que quede claro, porque
porque incluso el propio Gianferrari hablaba de que ellos se sentían orgullosos de que en otros países vean a su entrenador y todo ello. Pero siento yo que se está como que poniendo una especie de pared para tapar a los reales problemas que hay detrás. Y es que los últimos partidos de Universitario de Deportes ha generado mucho debate en el hincha crema, porque de repente es cierto, en Liga 1 se ganaba, no jugando de la mejor manera, pero al fin y al cabo se ganaba, y en Copa Libertadores se quedó con 2 derrotas de manera consecutiva, a pesar de repente haber mostrado mejores rendimientos, pero con la tan ausencia del gol que hace falta, y que ya lo hemos hablado también en este canal sobre lo que faltó de repente con este Universitario ante Independiente del Valle, ante el propio River Plate, y que todo viene siendo como una bola de nieve que se acumula desde la dirigencia, por el director deportivo también, el administrador y todos los que están a cargo de que se forme un plantel competitivo en este equipo. A ver, tampoco no es que le quiera quitar responsabilidad a Fabián Bustos, porque sí la tiene, porque él ha sido parte, no es que haya llegado a comienzos de año y se haya encontrado con un plantel ya formado, sino que él también ha tenido que formar parte de las evaluaciones para ver qué es lo que realmente necesita su equipo y tratar de conseguir las piezas que le faltan a él, porque finalmente va a ser él el que maneje los hilos para luego salir al campo. Pero creo que no es el único responsable, y a esto yo voy cuando digo que se le quiere poner una pared al verdadero problema, porque siento que están utilizando a Fabián Bustos como si fuera, de repente no directamente de parte del club van a llegar estas palabras, pero sí los hinchas hablan como si Fabián Bustos fuera el verdadero problema, cuando no lo es, cuando es de repente solo uno de los factores que influye, es cierto, pero ¿con qué otras armas de repente va a salir a plantear un partido si no tiene? ¿Y por qué es que no tiene estas armas? Porque no se realiza un buen trabajo de scouting, porque de repente durante la pretemporada no se analiza de manera correcta qué piezas faltan en qué posición, y porque finalmente nadie sale a hacer autocrítica y nadie sale a ponerse la mano en el pecho para decir me equivoqué, pero voy a hacer esto y esto para resarcirlo y sacar de nuevo al equipo adelante. Y es que el propio Bustos, incluso en las conferencias de prensa, yo entiendo que es su trabajo, entiendo que no va a matar a ninguno de sus jugadores y eso lo respaldo totalmente, pero hay que ser autocríticos también. Pero lo último que hacía Bustos parecía que trataba de repente ocultar todo lo que venía detrás también, tratar de defender un poco a los responsables de que lleguen a Universitario de Deportes, que por supuesto son Manuel Barreto, que son Gianferrari también, pero trataba de seguir tapando el sol con un dedo, trataba de silenciar a los hinchas que tenían algunas molestias, cuando él debería también haber sido de repente el primero en exigir estas mejoras para que sea un plantel que pueda competir mejor a nivel internacional, sobre todo. Porque, vuelvo y repito, no es que se trate de una salida intempestiva por de repente malos resultados, porque si nos ponemos a revisar, Fabián Bustos, por ejemplo, en el 2024, que fue el año en el que salió campeón, incluso en un centenario, estamos hablando de 40 partidos que ha dirigido, 24 victorias, 10 empates y solo 6 derrotas. Y en este 2025, con 9 partidos dirigidos, 5 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Y sobre todo, algo bastante importante y que creo que sigue alargando el récord en la historia del fútbol peruano, es que Universitario, hoy por hoy, después de esta victoria ante Melgar en el Monumental, son 21 partidos que mantiene invictos sin perder en el estadio de Ate, así que no es que haya terminado saliendo de repente porque este proceso ya no da para más, porque de repente son muchas las victorias que se vienen acumulando, pero sí es parte, uno, lo vuelvo a decir, del propio crecimiento personal que ha buscado Fabián Bustos y que no va a encontrar pronto, por lo menos en el fútbol peruano, y dos, porque también quieren tratar de aplacar un poco la poca paciencia que ya tiene el hincha merengue para lo que significa esta seguidilla de repente descontentos que encuentran con Universitario de Deportes. Pero por supuesto lo principal para mí sigue siendo el hecho de que Fabián Bustos quiera hacer carrera allá en Olimpia. Es un equipo, como lo vuelvo a repetir, bastante competitivo, que se encontró en un punto de inflexión un poco grave y que por eso terminaron despidiendo a su entrenador Martín Palermo. Pero también estamos hablando de un Olimpia que te ofrece
en galardones 3 Copa Libertadores y una Copa Sudamericana. No es cualquier equipo, es un equipo que ya te va a llevar a un paso más, a un escalón más, y por eso que creo que lo más sensato es siempre desearle lo mejor a un entrenador que ha marcado también historia aquí en el fútbol peruano, como lo ha sido Fabián Bustos. Pero aquí viene una pregunta, y se las quiero plantear a ustedes también, que me lo dejen en los comentarios. ¿La salida de Fabián Bustos realmente va a resolver los problemas que de repente tiene Universitario de Deportes? Que ojo, no son de repente problemas graves hoy por hoy, pero cuando te toque llegar a la última fecha de la apertura o a la última de clausura y de repente te quedes atrás por goles, así como el año pasado Universitario ganó por goles, de repente esta vez la poca cantidad de efectividad que tienes te deje relegado, que de repente te deje sin la chance de alcanzar el cupo a Copa Sudamericana también por goles, ahí es donde realmente vamos a ver que este problema no se soluciona con de repente sacando a un técnico, o dejando, mejor dicho, que se vaya un técnico, cuando el problema real es la falta de buenos nombres, la falta de mejores piezas para que este equipo de Universitario de Deportes termine encajando. Y ojo, ya no lo digo solo por la contratación de Diego Churín, sino que ya se empieza a sentir también el desgaste de otros delanteros. Creo que el único que te resuelve partidos ahora es el Tunche Rivera, pero en el caso de Alex Valera, que sigue con fallas en definición, y en el caso de Edison Flores, de que ayer particularmente lo vi un poco más pesado de lo normal, siento que tener solo a un delantero que te rinda te va a jugar carísimo. Y es por eso de que los hinchas también esperan de que a mitad de año en el mercado de pases se pueda renovar esta figura. Pero ahora sí, quiero ver tu comentario, quiero que me cuentes tu opinión sobre toda esta situación que ha pasado con Fabián Bustos, con Universitario de Deportes. Déjame también opciones de nuevos DT, porque muchos mencionaban el regreso de Jorge Fossati, pero yo realmente no vería que se retorne nuevamente a un ciclo, que se mantenga de repente a un equipo base por otro año más. Creo que es hora de renovar en sí el plantel, la figura, el tipo de sistema, incluso también si es necesario. Así que vamos a ver quién llega a tomar las riendas del equipo merengue. No te olvides de dejar tu like, también suscribirte a mi canal, activa la campanita para que te notifique todo el contenido que lanzo, porque a veces digo voy a hacer análisis, voy a hacer videoblog y termino lanzando videos diversos, pero siempre hablando del fútbol, hablando de nuestra pasión, hablando de este deporte tan lindo que nos emociona a todos, y de otros deportes también, por supuesto, vas a encontrar aquí en mi canal. Yo soy Janina González, soy periodista deportivo. Espero que te haya gustado este video y por supuesto déjame tu gran like, déjame tu comentario, suscríbete y nuevamente activa la campanita. Nos estamos viendo ya en otra oportunidad. Chao, chao.